¿Qué es lo que hace tan único a Argentina, un país donde la pasión del fútbol, la inmensidad de la Patagonia y la fuerza de sus mujeres parecen entrelazarse como una sola identidad? Desde sus paisajes que quitan el aliento hasta sus personajes que dejaron huella en la historia mundial, Argentina no es solo un lugar geográfico, es un alma. Pero más allá del tango y del asado, ¿cuánto sabes realmente de este país que ha sido cuna de revoluciones, ideas y tradiciones? Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar datos que probablemente nunca escuchaste, incluyendo historias de mujeres argentinas que desafiaron el molde y lo rompieron. Vamos a conocer a la Argentina desde sus raíces, atravesando su geografía, su cultura vibrante y su poder femenino. Y si te quedas hasta el final, te aseguro que no vas a mirar a este país con los mismos ojos. Argentina es el segundo país más grande de América del Sur y el octavo más grande del mundo. Su territorio se extiende desde las selvas subtropicales del norte hasta los glaciares eternos del sur. Limita con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, y posee una extensa costa atlántica. Su capital, Buenos Aires, es considerada una de las ciudades más culturales del continente, muchas veces llamada la París de Sudamérica. Pero lo impresionante de Argentina no solo está en su tamaño. Dentro de sus fronteras se encuentran algunas de las maravillas naturales más asombrosas del planeta. Por ejemplo, el glaciar Perito Moreno, que se mantiene en equilibrio constante, o las cataratas del Iguazú, con más de 270 saltos de agua que rugen en plena selva. Y no olvidemos el Cerro Aconcagua, la montaña más alta de América, con casi 7.000 metros sobre el nivel del mar. En cuanto a cultura, Argentina es sinónimo de tango, una danza sensual y melancólica que nació en los barrios marginales de Buenos Aires a finales del siglo XIX. Pero también es sinónimo de literatura, con figuras como Jorge Luis Borges y Julio Cortázar que llevaron las letras argentinas al reconocimiento mundial. Y si hablamos de música popular, nombres como Mercedes Sosa, Charly García o Fito Páez forman parte del corazón sonoro del país. Argentina también es famosa por su cocina. El asado argentino no es solo un plato, es una ceremonia. Y el mate, una infusión amarga que se comparte entre amigos, es casi una religión nacional. Comer empanadas, dulce de leche o un choripán en una cancha de fútbol no es solo parte de la vida cotidiana, es un ritual de identidad. Ahora bien, si hay algo que atraviesa todo en Argentina es la pasión. Y esa pasión se vive especialmente en el fútbol. Desde que Diego Armando Maradona levantó la Copa del Mundo en 1986 hasta el reciente logro de Lionel Messi en Qatar, el fútbol argentino es motivo de orgullo, lágrimas y fiesta. La mujer argentina es el corazón invisible de muchas luchas. Ha sido protagonista de revoluciones sociales, de conquistas culturales y de historias silenciosas que han dejado huella. Desde Evita Perón, símbolo de justicia social y voz de los más humildes, hasta las madres y abuelas de Plaza de Mayo, quienes transformaron el dolor en una causa por la memoria, la verdad y la justicia, la historia femenina en Argentina no es de adorno, es de acción. Las mujeres en Argentina han ganado terreno en múltiples áreas. En política, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera mujer en ser elegida presidenta del país en 2 mandatos consecutivos por voto popular. En el arte, figuras como Cecilia Roth en cine o Marta Minujín en artes visuales han dejado huella a nivel internacional. En ciencia, la bióloga Sandra Díaz fue una de las responsables del informe de biodiversidad de la ONU, y muchas investigadoras argentinas lideran hoy proyectos internacionales. Incluso en el deporte, más allá del tradicional protagonismo masculino en el fútbol, mujeres como Luciana Aymar en hockey o Paula Pareto en judo han brillado con luz propia. Sin embargo, también han debido enfrentar desigualdades, violencias y estereotipos. Pero la mujer argentina no se calla. En los últimos años, movimientos como Ni Una Menos se convirtieron en referencia continental, alzando la voz contra los feminicidios y luchando por una vida libre de violencia para todas. En la vida cotidiana, la mujer argentina es sinónimo de empuje. Muchas combinan el trabajo profesional con el cuidado de la familia, la educación de los hijos y el compromiso social. Hay una mezcla de dulzura y coraje, de ternura y carácter, que define a millones de mujeres en cada rincón del país. También es importante destacar la diversidad dentro del propio país. No es lo mismo ser mujer en una villa de Buenos Aires que en una comunidad indígena del norte o en un pueblo rural de la Patagonia. Pero en todas esas realidades hay algo en común: la resiliencia. La capacidad de resistir, reinventarse y seguir adelante. Argentina fue el primer país en América Latina en legalizar el matrimonio igualitario en el año 2010. En Ushuaia, se encuentra el faro más austral del mundo, conocido como el Faro del Fin del Mundo. El colectivo, ese famoso bus urbano, fue inventado en Argentina en la década de 1920.
Existe un tren que atraviesa los Andes y llega hasta casi los 4.000 metros de altura, el famoso tren a las nubes. En la provincia de Mendoza se encuentra una de las industrias vitivinícolas más importantes del continente, produciendo vinos que compiten a nivel internacional. En Buenos Aires existe un café llamado Tortoni, inaugurado en 1858, por donde pasaron Borges, Gardel, García Lorca y hasta Einstein. La ciudad de Rosario vio nacer tanto a Che Guevara como a Lionel Messi, dos íconos mundiales en campos totalmente diferentes. La Universidad de Buenos Aires es una de las pocas del mundo donde se puede estudiar medicina gratuitamente y ha formado a 5 premios Nobel. Pero no nos detenemos ahí. Porque cuando hablamos de Argentina, también estamos hablando de un país con contradicciones tan intensas como sus paisajes. Por ejemplo, a pesar de las enormes riquezas naturales que posee, la desigualdad sigue siendo una lucha constante. En las grandes ciudades como Córdoba o Buenos Aires conviven barrios de lujo con zonas populares donde la gente lucha día a día por subsistir. Esa mezcla, lejos de desanimar, genera una identidad resiliente. El argentino y la argentina están acostumbrados a reinventarse con cada crisis, y eso también forja un carácter único. Y hablando de carácter, volvamos a ellas, las mujeres. ¿Sabías que en Argentina se encuentra una de las comunidades científicas femeninas más importantes del continente? No es solo un dato suelto, muchas investigadoras del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, son mujeres que lideran proyectos en genética, astronomía, biotecnología y más. Todo esto en un país donde la inversión en ciencia no siempre fue prioridad, lo que hace que su esfuerzo valga el doble. En lo artístico, hay otra joya, las actrices argentinas no solo triunfan en el país, sino en toda Hispanoamérica. Desde Norma Aleandro, que fue nominada al Oscar, hasta jóvenes figuras como Lali Espósito que brillan tanto en la música como en la actuación. En el teatro, Buenos Aires tiene una de las escenas más vivas del mundo, con más de 200 espacios teatrales funcionando cada semana, muchos de ellos impulsados por mujeres. Y no olvidemos a las mujeres del interior del país. En la región del noroeste, por ejemplo, muchas mantienen viva la tradición textil andina, elaborando prendas con técnicas ancestrales que se transmiten de generación en generación. En la Patagonia, las mujeres mapuches trabajan por conservar su idioma y su cultura, resistiendo la aculturación y el olvido. En los pueblos rurales, las mujeres muchas veces son las que sostienen escuelas, centros de salud y economías familiares. No salen en la tele, pero sin ellas, muchas comunidades directamente colapsarían. Argentina también ha sido pionera en temas de salud y derechos reproductivos. En el año 2020, se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en legalizar el aborto, gracias a una lucha intensa liderada, en su mayoría, por mujeres jóvenes. Este cambio marcó un antes y un después, no solo a nivel legal, sino también cultural. Y si vamos a lo cotidiano, hay un detalle que no se suele mencionar: la mujer argentina es extremadamente participativa. En organizaciones barriales, en sindicatos, en clubes de barrio, en asambleas populares, siempre hay mujeres al frente, tomando decisiones, movilizando a otros, buscando soluciones. Otro dato curioso: muchas de las palabras que usamos en español rioplatense, como laburo, bondi, quilombo o mina, vienen de la jerga porteña y muchas veces han sido popularizadas en canciones o películas escritas, dirigidas o actuadas por mujeres. El lenguaje argentino, con su tono desafiante y lleno de ironía, también tiene una raíz femenina. ¿Y qué decir de la gastronomía? Aunque el asado suele estar asociado con lo masculino, son muchas las mujeres argentinas que dominan esta técnica milenaria del fuego. En ferias populares o reuniones familiares, cada vez más mujeres toman las riendas de la parrilla. Y en la cocina tradicional, desde las empanadas salteñas hasta las pastas caseras italianas, la huella femenina es imborrable. En los barrios más humildes, las mujeres organizan ollas populares para alimentar a cientos de personas. En los colegios, son mayoría entre las docentes. En los hospitales, lideran equipos médicos, muchas veces en condiciones extremas. Y en las casas, siguen siendo las que sostienen, contienen y empujan cuando todo parece derrumbarse. Si querés conocer más historias como esta, donde los países no solo se describen, sino que se sienten, entonces este canal es para vos. Suscríbete, deja tu comentario y contanos, ¿qué dato o historia te sorprendió más? Porque esto recién empieza, y hay mucho más detrás de cada país que vemos en el mapa.